mucho su atención al honorable presidente y a quienes nos escuchen y pongan atención a lo que hoy está viviendo nuestro país. Apenas ayer en una plática con varios amigos abogados, alguno me decía, si el ESME se va, con el ESME se va la nación, se nos va a todos la nación completa. No es un problema más, no es un conflicto más el que representa el Sindicato Mexicano de Electricistas, es uno de los que tiene mayor tradición y trascendencia en nuestro país, porque además está encadenado a una serie de problemas que ha venido sucediendo en torno a la clase trabajadora que han llevado casi a la extinción del sindicalismo independiente por los últimos gobiernos. El golpe dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, si no somos capaces, la nación, la sociedad y ahora en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene en sus manos la resolución de frenar esta andanada de ilegalidades, estaremos perdiendo no solamente al ESME, sino también a la nación. Nos queremos referir en forma ordenada, pero en verdad nos gana mucho algunos aspectos que llaman la atención. La juez Cutiño, que resolvió el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo valer este criterio y lo puso por escrito para negar el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ella sostiene que los derechos individuales deben ceder ante los sociales. Dice la juez, no se justifica por el derecho a tener trabajo mantener una empresa deficiente. Supimos que la juez fue presionada muy fuerte por el gobierno, que intereses muy pesados en la nación presionaron a la juez para perder todo sentido de lo que es la legalidad de nuestro país. Esta afirmación es muy peligrosa, la que hizo la juez, de creer que anteponiendo supuestos intereses superiores de la nación a las garantías de los trabajadores, garantías individuales y garantías sociales, se justifica la negativa del amparo que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso es muy grave, porque entre otras cosas no solamente muestra cobardía y responsabilidad de la autoridad, sino también algo más peligroso, que es un criterio totalitarista para México. No se pueden sacrificar las garantías individuales y sociales por supuestos intereses superiores de la nación, que además no están representados los intereses superiores de la nación en la liquidación de la empresa. Vamos a verlo eso más adelante. Aquí lo que nos llama la atención y queremos denunciar públicamente es que una autoridad se atreva a manejar este tipo de criterios profundamente ilegales, pero además peligrosos. Decir que los intereses y las garantías ciudadanas son secundarias ante los intereses supremos de la nación son criterios fascistas. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es absolutamente inadmisible en nuestro país y la juez tiene que responder por este tipo de criterios. Sabemos que fue muy presionada y que en ese afán de torcer la Constitución, de torcer las leyes del país, llegó a semejante conclusión que es muy peligrosa. Pero esta conclusión es la que hoy se está haciendo prevalecer por los medios de comunicación, porque se está repitiendo este criterio de que el interés supremo de la nación debe de prevalecer por encima de los intereses de los trabajadores. Esto es muy peligroso. Esto nos puede llevar a quebrantos del Estado de Derecho completo de la nación y son no solamente de los compañeros electricistas.
Todos sabemos que la noche del sábado, del 10 de octubre del 2009, el ejército tomó acciones de luz y fuerza. Al día siguiente, Felipe Calderón decretó la extinción de la empresa estatal y el despido de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sin tener el Ejecutivo facultades constitucionales para ello. Esto es muy importante, aunque lo tengamos que repetir, pero ahora quisiéramos, sobre todo, que se diera a conocer de manera más amplia que el presidente por sí y ante sí dice fundamental, en primer lugar, para extinguir la empresa y despedir a 44,000 trabajadores, dice que el fundamento está en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Esto es muy grave porque cualquiera de nosotros, cualquier mexicano que sepa leer y lea lo que dice la Constitución, no le otorga a Felipe Calderón ninguna facultad ni para extinguir la empresa ni para despedir a los trabajadores. Hay expresamente, ya lo dijo quien me precedió en el uso de la palabra espléndidamente bien, el doctor Garrido, hay claramente disposiciones constitucionales que dan esa responsabilidad al Congreso de la Unión y no al presidente para extinguir empresas públicas estatales. Y el artículo 5 constitucional claramente establece que no se podrá afectar los derechos del trabajo sin previa autorización de autoridad. Es decir, requería el presidente la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje previamente antes de despedir a los 44,000 trabajadores. Eso es lo que ordena la Constitución. Y tan fue violentada la Constitución que 3 días después del decreto de Felipe Calderón, un organismo que crea el gobierno federal, el SAE, interpuso una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 13 de octubre de 2009, solicitando a la autoridad la autorización para dar por terminadas las relaciones colectivas e individuales de los 44,000 trabajadores y la terminación del contrato colectivo de trabajo. Al más puro estilo porfirista, primero despidió y después pide la autorización de la Junta Federal para que le permita llevar a cabo el acto que, sin fundamento legal y por lo tanto delincuencial, cometió el gobierno. Y en este caso, particularmente por la responsabilidad exclusiva de Felipe Calderón, así lo escribió en el decreto presidencial. Aquí además vale la pena decir que se violentó todo el debido proceso y de defensa de los trabajadores. Es muy importante hacer notar, yo sugeriría a los compañeros del Mexicano de Electricistas y al Senado que se pudiera reproducir tanto la demanda de amparo del Mexicano de Electricistas como el recurso de revisión, y recientemente el memorándum que hicieron llegar los abogados del Mexicano de Electricistas, porque los 3 documentos son claros, son nítidos y se deben dar a conocer para quien quiera a fondo saber las violaciones que se cometieron, y quizás de una manera sintética para la opinión pública. Porque los trabajadores, por diversas formas, con diversos abogados, con diversos despachos, han recurrido a varias demandas, entre otras la de, que es claramente perceptible, la de la sustitución patronal. Si desaparece Luz y Fuerza del Centro y queda Comisión Federal de Electricidad haciéndose cargo del servicio, es evidente que en términos de la Ley Federal del Trabajo debería proceder la sustitución patronal, pero ya hay varias resoluciones que niegan tal sustitución porque dicen que en el decreto se estableció la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Varios compañeros jubilados que han interpuesto demandas
en donde todos sabemos que la prestación de la jubilación es una prestación típicamente contractual derivada del contrato colectivo de trabajo, del SME. La respuesta del SAE y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es no, porque el decreto extinguió la empresa y sin que haya ninguna extinción todavía del contrato colectivo, ya se anula. El SAE está contestando por sí y ante sí, igual que el presidente de la República, a los derechos de los jubilados. Y este ya es un primer aviso para los 22,000 jubilados, ya no solo para los 44,000 despedidos, sino también para los 22,000 jubilados, de la suerte que van a tener sus derechos, porque ya